16. 1. Neri yacía en un sencillo ataúd gris que había pagado Polly Chalmers. Alan le pidió que le permitiera compartir el gasto, y ella se negó en esa forma simple pero definitiva que Alan ya conocía, respetaba y aceptaba. El féretro se sostenía en rieles de acero sobre un lote en el cementerio Homeland, cerca del área donde estaban enterrados los parientes de Polly. El montón de tierra junto a él estaba cubierto con una alfombra de imitación de césped, verde brillante, el cual resplandecía febrilmente bajo la cálida luz del sol. Ese césped artificial siempre le producía a Alan un estremecimiento. Le parecía obsceno, horrible. Le gustaba aún menos que la práctica de algunas agencias mortuorias, que primero maquillaban los cadáveres y después los vestían con sus mejores ropas, de modo que daban la impresión de que su destino era una importante reunión de negocios en Boston, en vez de una larga temporada de descomposición entre raíces y gusanos. El reverendo Tom Killingworth, el ministro metodista que oficiaba servicios 2 veces a la semana en Juniper Hill, y había conocido bien a Nettie Cuff, celebró el servicio a solicitud de Polly. La homilía fue breve pero cálida, llena de referencias a la Nettie Cuff que había conocido este hombre. Una mujer quien con lentitud y un gran valor había estado saliendo de las sombras de la demencia. Una mujer que había tomado la temeraria decisión de intentar una nueva vida en un mundo que la había lastimado tanto. «Cuando yo era pequeño», dijo Tom Killingworth, «mi madre tenía una placa con un hermoso proverbio irlandés en su cuarto de costura que decía: «Quiera Dios que llegue al cielo media hora antes de que el demonio se entere que has muerto». Nettie Cuff tuvo una vida muy dura, una vida triste en muchas formas, pero a pesar de eso, yo no creo que el demonio y ella hayan tenido mucho que ver el uno con la otra. No obstante, su muerte terrible y prematura, mi corazón cree que se ha ido al cielo y aún no se entera el demonio. Killingworth levantó los brazos en la señal tradicional de bendición. Oremos. Desde el otro lado de la colina donde se estaba enterrando a Wilma Jersick, al mismo tiempo, llegaba el sonido de muchas voces que subían y bajaban en respuesta al padre John Brigham. En ese lugar los autos se alineaban desde el sitio de la tumba hasta la puerta oriente del cementerio. Sus propietarios estaban presentes por Peter Jersick, el vivo, no por su esposa muerta. Aquí solo había 5 dolientes: Polly, Alan, Rosalie, Drake, el viejo Lenny Partridge, quien iba a todos los funerales por principio general, siempre y cuando no se estuviese enterrando a uno de los miembros del ejército del Papa, y Norris Ridgwick. Norris se veía pálido y distraído. No deben de haber picado los peces, pensó Alan. Que el Señor los bendiga y conserve el recuerdo de Nettie Cuff fresco y tierno en sus corazones, dijo Killingworth, y junto a Alan, Polly empezó a llorar de nuevo. Alan colocó un brazo alrededor de ella y Polly se acercó a él agradecida, buscando con su mano la de él para entrelazarla estrechamente. Que el Señor levante su rostro hacia los vuestros, que derrame su gracia sobre vosotros, que alegre vuestras almas y os dé la paz. Amén. Hoy hacía más calor que el día de Colón, y cuando Alan levantó la cabeza,
Rebotaron en sus ojos brillantes dardos de luz que surgían de los rieles del ataúd. Con la mano libre se limpió la frente, donde había brotado un sólido sudor de verano. Polly hurgó en su bolso en busca de un Kleenex nuevo y con él se secó el llanto de los ojos. ¿Estás bien, cariño?, preguntó Alan. Sí, pero tengo que llorar por ella, Alan. Pobre Neri, pobre Neri. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué? Y empezó a sollozar de nuevo. Alan, quien se preguntaba exactamente lo mismo, la tomó en sus brazos. Por encima del hombro de Polly vio que Norris se alejaba hacia el sitio donde estaban agrupados los autos que pertenecían a los dolientes de Neri, y le dio la impresión de un hombre que no sabe a dónde va o que no está completamente despierto. Alan frunció el ceño. En eso Rosalie Drake se acercó a Norris. Le dijo algo y Norris la abrazó. Alan pensó. Él también la conocía. Está triste, eso es todo. Está saltando ante la mar de sombras en estos días. Tal vez la verdadera pregunta sea, ¿qué es lo que pasa contigo? Killingworth se aproximaba a ellos y Polly se volvía para darle las gracias, controlándose a sí misma. Killingworth extendió las manos. Alan observó sorprendido la forma tan natural en que Polly permitía que las grandes manos del ministro oprimieran la suya. No recordaba haber visto nunca que Polly ofreciera ninguna de sus manos con tanta libertad y tan irreflexivamente. No está un poco mejor, está mucho mejor. ¿Qué diablo sucedió? En el otro lado de la colina, la voz nasal y un tanto irritante del padre John Brigham proclamaba: «La paz sea con vosotros y con tu espíritu», respondieron los dolientes en masa. Alan miró el sencillo ataúd gris junto al horrible parche de césped verde artificial y pensó: «La paz sea contigo, Neri, ahora y por fin, que la paz sea contigo». Dos. Mientras terminaban los dos funerales en Homeland, Eddie Warburton se estacionaba frente a la casa de Polly. Salió de su auto, no un bonito auto nuevo como el que había arruinado ese bastardo cara pálida de la Sunoco, sino un transporte nada más, y miró con cautela en ambas direcciones. Parecía que todo estaba bien. La calle estaba adormilada en lo que podía haber sido una tarde a principios de agosto. Eddie caminó apresurado por la entrada de la casa de Polly, mientras sacaba de la camisa un sobre que parecía de apariencia oficial. 10 minutos antes lo había llamado el señor Gaunt para avisarle que era hora de que terminara de pagar la medalla. Y aquí estaba, desde luego. El señor Gaunt era la clase de sujeto que decía rana y saltabas. Eddie subió los 3 escalones hasta el pórtico de Polly. Una cálida racha de brisa agitó las campanillas sobre la puerta, haciéndolas tintinear levemente. Era el sonido más civilizado que se podía imaginar. Pero de todos modos Eddie se sobresaltó. Volvió a dar un vistazo a su alrededor. No vio a nadie y miró el sobre. Estaba dirigido a la señora Patricia Chalmers, muy elegantoso. Eddie no tenía la menor idea de que el verdadero nombre de Polly era Patricia, ni le interesaba.
Su tarea consistía en gastarle esta pequeña broma y después salir volando. Dejó caer el sobre en la ranura del buzón. El sobre revoloteó y cayó sobre las demás correspondencias. 2 catálogos y un folleto de televisión por cable. No era más que un sobre tamaño comercial con el nombre y la dirección de Polly, centrados bajo la estampilla impresa en el extremo superior derecho, y la dirección del remitente en el extremo izquierdo. Departamento de Asistencia Infantil, calle Geary 666, San Francisco, California, 94112. 3. ¿Qué fue?, preguntó Alan mientras Polly y él descendían lentamente la colina hacia la camioneta de Alan. Había esperado cruzar por lo menos una palabra con Norris, pero este ya se había subido a su Volkswagen y se había marchado. De regreso al lago para un poco más de pesca antes de que se metiera el sol probablemente. Polly lo miró, los ojos todavía rojos y demasiado pálida, pero con una leve sonrisa. ¿De qué hablas? De tus manos. ¿Qué fue lo que las alivió tanto? Parece cosa de magia. Sí, dijo Polly, y extendió las manos ante ella, con los dedos abiertos para que ambos pudiesen verlas. Increíble, ¿verdad? La sonrisa era más natural ahora. Los dedos aún estaban torcidos, curvos, y las articulaciones abultadas, pero la severa inflamación que se le veía el viernes pasado casi había desaparecido por completo. Vamos, damita, cuéntame. No estoy segura de que quiero decírtelo, dijo. En realidad me siento un poco avergonzada. Se detuvieron y se despidieron con un ademán de Rosalie, cuando ésta se alejó conduciendo su viejo Toyota azul. Vamos, dijo Alan, confiesa. Bueno, creo que fue una cuestión de encontrar por fin al doctor adecuado. Un ligero color aparecía en sus mejillas. ¿Quién es? El doctor Gaunt, respondió con una pequeña risa nerviosa. El doctor Leland Gaunt. ¿Gaunt? Alan la miró sorprendido. ¿Qué tiene él que ver con tus manos? Llévame hasta su tienda y te lo diré en el camino. Cuatro. 5 minutos más tarde, una de las cosas más agradables de vivir en Castle Rock, pensaba Alan algunas veces, era que casi todo estaba a 5 minutos de distancia. Se deslizó en uno de los espacios oblicuos frente a cosas necesarias. En el escaparate estaba un letrero, uno que Alan ya había visto antes. Martes y jueves, solo con previa cita. De repente se le ocurrió a Alan, ¿quién no había pensado en esta característica de la nueva tienda hasta ahora?, que el hecho de que estuviese cerrada excepto previa cita era una forma muy extraña de manejar un negocio en un pueblo pequeño. ¿Alan?, preguntó Polly titubeante. Te ves enojado. No estoy enojado, dijo. ¿Qué razón hay para que me enoje? La verdad es que no sé cómo me siento. Me imagino. Soltó una risa breve, sacudió la cabeza y empezó de nuevo. Me imagino que soy lo que toda acostumbraba llamar un aguafiestas. ¿Remedios de brujo?
No parece propio de ti, Polly. Los labios de Polly se apretaron al instante y en sus ojos había una señal de advertencia cuando se volvió a mirarlo. Brujo no es la palabra que yo habría usado. Las brujerías son para los ignorantes y los discos de oración en los anuncios en la contraportada de Inside View. Si un remedio funcionara, brujería es un término muy inadecuado, Alan. ¿Crees que estoy equivocada? Alan abrió la boca. No estaba seguro de lo que se proponía decirle, pero ella prosiguió sin esperar la respuesta. Mira esto. Polly extendió las manos bajo el resplandor del sol que se filtraba por el parabrisas y abrió y cerró varias veces las manos, sin ningún esfuerzo. De acuerdo, fue incorrecta la elección de palabras, lo que... Sí, así lo considero, muy mal y poco adecuada. Lo siento. Polly se dio una vuelta casi completa para mirarlo de frente, sentándose en la forma en que Annie se sentaba con mucha frecuencia, en el que había sido el auto de la familia. ¿Por qué no he cambiado esta cosa todavía?, se preguntó Alan. ¿Qué me pasa? ¿Estoy loco? Polly colocó las manos suavemente sobre las de Alan. Oh, siento que esto se está volviendo muy incómodo. Nosotros nunca discutimos y no vamos a empezar ahora. Hoy enterré a una buena compañera. No pienso pelearme con mi pareja también. Una lenta sonrisa iluminó el rostro de Alan. ¿Eso es lo que soy? ¿Tu pareja? Bueno, eres mi amigo. ¿Puedo decir eso al menos? Alan la abrazó, un poco asombrado de lo cerca que habían estado de decirse palabras ásperas mutuamente. Y no porque ella se sintiera peor, sino porque se sentía mejor. Mi cielo, puedes decirme como quieras. Te quiero mucho.